Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu amor Gesed, por este amor fiel. Tú siempre cumples tus promesas, Señor. Gracias que estamos aquí y no estamos en otro sitio haciendo tonterías. Pero anhelamos estar cerca de ti y hacer tu voluntad aquí en la tierra. Ayúdanos a aprender más acerca de ser testigos fieles al Señor Jesucristo. Guíanos hoy por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, yo he dicho esto, es como defensa personal. Perdona, Carlos. Es que, ¿dónde se ha ido el predicador? Pero los límites de la apologética. Y la razón que pongo todo esto es porque es mi opinión personal acerca de este tema. Oh, man. Libros sobre la apologética. Uy, ahí tengo muchos. No, okay. Los límites, y esos, y voy a tirar la mitad dentro de nada, o dárselos a alguien. Y el valor de la vida cristiana. Sabes que cuando hablamos de este tema, es exactamente lo que nuestro pastor me dijo el otro día. La apologética refuerza más a nosotros, los testigos, porque realmente la apologética es una vertiente de ser testigo de Jesucristo. Okay, vamos a ver algunos de los versículos donde habla de apología y todo eso, pero y lo que va a permanecer para siempre, esto es solamente un versículo. Cuando yo pienso en estas cosas, es que dice en 1 de Pedro, no tienes que buscarlo, pero dice en capítulo 1, versículos 22 al 25, que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Okay. Y está hablando del Evangelio, porque en versículo 25 dice, más la palabra del Señor permanece para siempre, y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, los indicios que hablan de la existencia de Dios, las características de la Tierra, del planeta Tierra, que nos dan la idea de que todo esto está diseñado o ha sido diseñado por un creador, son muy buenas, y hay muchos indicios, muchas características, muchas cosas que apuntan a ¿qué? A Dios. Es la verdad. Pero lo más importante es el Evangelio, creer en Jesucristo, vivir el Evangelio. Y Cindy, ¿podrías cerrarle esta puerta, por favor? O yo voy a hacerlo. Y por eso es tan importante tener las cosas claras. Siempre hago. Oh, sí, ya. Ok. Apologética viene de la palabra apología, ¿no? Y se usa 8 veces en el Nuevo Testamento. Y otra cosa antes de decir, esto es para, si tienes una pregunta a lo largo de mi discurso, pregunta. Porque estamos en plan informal. Apología es un discurso verbal defendiéndose a uno mismo de un ataque o unas acusaciones como Pablo, o defendiendo un argumento, una tesis, ¿no? Una causa. Y lo vemos en... Ok, gracias. En Hechos 22 vemos a
a Pablo allí y él está defendiéndose. ¿Recuerdas cuando él fue capturado allí por los judíos en el templo? Y algunos decían que había llevado ahí gentiles, etcétera, etcétera. Pablo, cuando estaba en las gradas, en la fortaleza de Antonia, y ellos estaban intentando, creo que desmembrarle, estaban muy enfadados los judíos. Él decía, hermanos y padres, en hebreo lo decía, no en arameo. Escuchad mi defensa ahora, que ahora presento ante vosotros. Y enseguida cuando escucharon el hebreo, pero defensa, apología. Él va a defender las razones que él pensaba que Jesús era el Mesías del Antiguo Testamento, o el ungido de Dios. En capítulo 25 de Hechos también Festo está hablando simplemente del hecho de que cuando alguien en el Imperio Romano fue acusado de algo grave, siempre tenía el derecho de defenderse. Okay, como dice aquí, yo les ordeno entregar, defenderse de los cargos. Entonces es otro uso. En Corintios, Pablo da una defensa. Mi defensa contra los que están atacando mi apostolado es esta. Y él sigue y da una larga lista, pero él dice que realmente yo puedo, si quiero, tengo el derecho de Dios a recibir un sueldo, a casarme si quiero, etcétera, etcétera. Y él menciona varios, pero era su defensa por una causa, ¿no? Y vamos a saltar en Filipenses 2 veces es la defensa del Evangelio. Y yo diría, esto es lo que nosotros pensamos mucho, tenemos que defender el Evangelio. Cristo murió. ¿Sabes qué? Es un hecho histórico. La mayoría de los historiadores hoy en día, creyentes y no creyentes, admiten que es un hecho histórico que había un hombre, Jesucristo, porque hay mucha evidencia de ello, que murió, fue crucificado y murió y fue sepultado, exactamente como dice en 1 Corintios capítulo 2. Pero empiezan a dar marcha atrás los inconversos cuando hablan de su resurrección. Pero la resurrección es bastante probado, en un sentido. Porque nunca encontramos el cuerpo, Cristo fue crucificado, etcétera, etcétera. Hay otros. Pero defender el Evangelio, apología, ¿no? Y esto es muy importante. Y luego Pablo, cuando estaba al punto de estar ejecutado creo que por Nerón o alguien así, él, allí dice, en mi primera defensa, algunos pensaban que era 3 años antes, no lo sé. Nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje del Evangelio. Y que todos los gentiles allí en Roma pudiesen oír el mensaje, ¿no? Y a mí me puse a leer lo resto porque me encanta leerlo. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, pero defendiendo el Evangelio, esto es el tema hoy. Y eso quizás es el pasaje donde vemos centralizado nuestras ideas. Cuando dice aquí, tú recuerdas que los hermanos que estaban en los lectores de la primera carta de Pedro, eran judíos dispersados en toda parte de Asia Menor, ¿no? Y allí lo dice en versículo 1. Y elegidos según la presencia de Dios Padre y en santificación del Espíritu, etc., para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, ellos sufrían mucho, los judíos en aquel momento, sufrían y siempre han sufrido los judíos. El antisemitismo ha existido
siglos y siglos y milenios, ¿ok? Y especialmente en aquel momento, Pedro escribe a ellos y dice, la gran cosa es cuando van a matarte a uno o ejecutar a uno o a su familia, es que hay mucho temor, hay mucho miedo. Y él dice, ¿quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún así, si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, bienaventurados sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo en vuestro corazón, estando siempre preparados para presentar defensa, apología, una defensa, ¿ok? Ante todo el que os demande, y luego tienes la palabra logos, ¿no? O logon allí, razón. En otras palabras, de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con más mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, porque estás viviendo correctamente, obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero vemos aquí que nuestra defensa debería ser una defensa lógica, racional. Es la idea de logon allí, razón. Los que demanden una razón es que explícanos por qué eres, un guiri, o explícanos por qué eres loco, ¿ok? Y por qué tú crees en Jesucristo este Jesucristo que ha resucitado, ¿ok? Explícanos. Y quizás estaban sufriendo a manos de sus propios compatriotas, los judíos, no lo sé, pero eso es clave. Entonces de esto tomamos el tema de apologética y empezamos a pensar cómo podemos defender el Evangelio. Y hay otros pasajes, contender ardientemente en Judas. La apología cristiana es la práctica de compartir razones del por qué creemos lo que creemos, de una manera lógica, de una manera racional, de una manera usando ilustraciones de este mundo, si es posible, para que la gente entienda nuestra perspectiva, porque todo lo que creemos es sobrenatural. Creemos en un Dios que... ¿Quién ha visto a Dios? Well, algunos hombres, sí, creo. Dice en Éxodo que Moisés y Aarón y los ancianos de Israel se sentaron ahí y comieron, o hablaron, vieron a Dios, dice. ¿Okay? Y también Pablo dice en Hechos 3 veces, él vio Jesucristo, o tenía encuentros en Hechos 9, en Hechos 22, no recuerdo todos, pero era la segunda persona de la Trinidad. Pero se llama Jehová ahí, en el Antiguo Testamento. Cada uno de nosotros hemos sido dado el encargo de no solo de dar testimonio, no solo ser mártir, testigo del Evangelio, sino también a explicar y defender las verdades de Él a los que viven en el alrededor. Hay mucha evidencia que apoya la veracidad del Evangelio de Jesucristo. Hay mucha, realmente. Lo que pasa es que a veces leemos estos libros como esto es muy buen libro. El caso del Jesús verdadero de Lee Strobel es mejor que su caso de Cristo, creo. Es muy bueno, ¿ok? Eso es un pastor lo usa y otras personas. Tengo varios aquí. El otro que voy a mencionar es La razón de Dios de Tim Keller. Es más filosófico. Pero él muchas veces habla de cómo podemos conectar con la gente de hoy en día. Entonces es otro buen libro. Entonces queremos testificar, queremos alcanzar a los demás. Ellos no quieren ser alcanzados. Como alguien estaba riendo de mí hace 2 viernes aquí, Germán. Y decía literalmente, un inconverso, ¿y por qué no? Vais a evangelizarnos, ¿no? Ellos saben quiénes son. Entonces tenemos
en el artículo de Alex McFarland, tenemos 3 tipos de apologética. Hay más tipos, pero uno es defender la Biblia, apologética textual. Y consiste en defender la veracidad o fiabilidad de la Biblia, mostrando los miles de manuscritos que existen. Lo que tenemos que recordar de esto, a mí me gusta lo que él ha dicho aquí. El cristianismo es único en el sentido de que es el único sistema de fe religioso basado en hechos históricos que pueden ser investigados con empeño. ¿Has hablado con un musulmán? El otro día estaba hablando con un musulmán y yo decía, ¿y Mahoma? ¿Y qué hizo? ¿Y cómo sabemos que esto es la verdad? Era un hombre como yo, no tenía ninguna respuesta. Pero la verdad es que no hay muchos, históricamente, investigar a Mahoma, bastante difícil. Hay algunos textos y documentos históricos, pero no es como la Biblia. La Biblia, el Nuevo Testamento, por ejemplo, tiene más que 5,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Es como en todos los documentos antiguos de la antigüedad, la Biblia es como en otro universo, en comparación. Y hay versiones en Syriac, versiones en latín, versiones, muchos. Entonces, esto es una gran prueba que apunta a que la Biblia es verdad. Okay, es uno de ellos. Es el número de la autoridad de los manuscritos y podemos hablar mucho de ello. Y sabes una cosa, es que cuando ellos, como he dicho aquí, hablando de la transmisión de ellos, cuando comparamos algunos de estos manuscritos con otros más antiguos, las variaciones son muy pequeños y nunca afecta la doctrina. En vez de decir, fui a la tienda, no sé cómo decirlo de otra manera, pero... eso, ok. Ni tampoco tanto diferencia. Y los errores que sí existen en los manuscritos extantes, no en los autógrafos originales, son de cosas como la escriba estaba escribiendo y luego empezó a pensar en su hija que estaba enferma, entonces saltó una palabra o repitió una línea. Y los expertos en examinar textos en griego o en otros idiomas se pueden ver los errores fácilmente. Es fácil ver qué ocurrió en la mayoría de los casos. Y Bruce Metzger tiene un libro sobre todo este tema, el crítico textual del Nuevo Testamento. Explica todos los... Entonces, cuando alguien suelta en la calle con la Biblia está llena de errores, falso. Un catedrático aquí de Alcalá que estudia estas cosas y sabe, diría, no. La Biblia no está llena de errores. Sí, hay conceptos y hay afirmaciones que a la gente no le gusta, como la resurrección de Jesucristo, como el señorío de Jesucristo que ahora está a la diestra de Dios y vendrá para juzgarnos. No les gusta nada de esto. Pero la Biblia no está llena de errores gramaticales, no. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que la gente dice. Leía... ¿Dónde está aquí? En otro documento. Por ejemplo, estudiando todo esto, cuando la gente dice esto, la religión ha sido la causa principal. ¿Cuántas veces habéis escuchado esto? La causa principal de la guerra
y la opresión a lo largo de la historia de la humanidad es vosotros los religiosos, los agresivos, los que causan todos los problemas. Pues no es la verdad. No es la verdad. En su amplia enciclopedia de guerras, Phillips y Axelrod documentan la historia de la guerra. De los 1763 guerras registradas, solo el 7% involucran una causa religiosa. Cuando el Islam se resta de este número o de este porcentaje, ese número se reduce a 3%. Entonces, realmente hay muchas cosas que la gente piensa y sueltan y dicen, pero no es la verdad. La religión no ha sido la causa de todas las guerras en el mundo. No, principalmente es reyes malvados que han atacado a otros porque han querido su tierra. Ahora tenemos un ejemplo delante de nuestras narices. Vladimir Putin y los rusos atacaron a Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene recursos y ellos quieren. Entonces, estudiando la apologética, encontrarás muchas razones aquí, así. Manuscritos, hay muchos manuscritos. La datación temprana es otra razón que debemos creer en la veracidad y la fidelidad de la Biblia, porque normalmente en muchos casos, documentos acerca de Aristóteles o documentos acerca de, no sé, otro filósofo, los escritos sobre él que tenemos hoy en día extant, que podemos ver, son a veces 500 años después de su vida o más. Mientras que Jesucristo, digamos, de 30 a 33, 3 años de ministerio, y luego muchos hombres hoy en día piensan que los evangelios fueron escritos en los años 50. ¿Ok? Es poco tiempo. Todavía mucha gente vivían que habían visto a él personalmente, como dice en Corintios. Entonces es otra razón de que cuando hablamos de la apologética textual es muy bueno, porque los documentos extantes de la Biblia son muy cercanos, digamos, a los hechos reales. Y tú puedes pensar en las palabras de Lucas hablando de esto. Y luego hay otros, siempre digo esto cuando hablo de la Biblia, quizás coloquialmente es uno de los mejores argumentos para defender la veracidad de la Biblia. ¿Sabes que la Biblia está lleno de relatos embarazosos? Cosas que si íbamos a crear una nueva religión y yo iba a ser el Mesías, no incluiría esos relatos, porque restan de mi autoridad. No la Biblia, por ejemplo, cuando Jesucristo casi llama a Pedro Satanás, ¿ok? ¿Recuerdas este pasaje? Pedro estaba diciendo, de ninguna manera vas a morir. Pues sí, estás representando ahora mismo, decía Jesucristo, a Satanás. Otro es los discípulos cuando no podían entender las parábolas. Aquí tienes a Jesús con los 12 que van a ser los líderes de la iglesia de Jesucristo y no entienden. ¿Cuántas veces sale esto en las Escrituras? Muchas veces. Hechos así en cualquier documento histórico o realmente comprueban que es un documento no ficticioso, sino histórico y verídico. Y puedo seguir con las mujeres y con Jesús criticando a sus discípulos por su poca fe, etcétera, etcétera. Y hay muchos otros. Y luego hay lo de los testigos presenciales o en el momento. Luego, apologética de evidencia, y hay muchos que consiste en mostrar los eventos históricos o hechos científicos que apoyen claramente la fe cristiana. Pastor hablaba de esto hace poco, cuando estaba hablando de la resurrección, y yo creo que tú citaste exactamente los
puntos de Michael Licona, que es experto en la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y él es muy difícil hoy en día para los historiadores honestos, sean seculares o cristianos, a decir que no es la verdad. Todo el mundo está basado en su resurrección. Okay. Recientemente, ahora estamos en medio de la gran apostasía. Las cosas han cambiado un poco, pero no era así durante siglos y siglos y milenios. Okay. Pensaban que sí había resucitado. Y luego hay muchas evidencias y vamos a hablar. Y luego hay la apologética filosófica, que consiste en más bien razonar y ver al ateo que dice que Dios no existe y tú le preguntas ¿por qué no existe? Porque yo lo he dicho. No, esto no es lógico. Dame tu evidencia. Normalmente hasta ahora en la civilización del ser humano, en la ciencia, llegamos a una tesis o hacemos una tesis basado en ¿qué? Observación. Miramos las estrellas, miramos el mar, miramos cómo crecen los árboles y todo, y empezamos a fabricar una idea, una tesis sobre las cosas. Y eso tiene, no vamos a hablar de él, pero uno habla mucho aquí ya. Eso es Gregory Koukl, habla de las cosas que sabemos intuitivamente. Sí, pregunto ahora a Merari. Merari, ¿tú piensas que hay un propósito en la vida? Bueno, ella es creyente, va a decir que sí. Pero hoy en día hay mucha gente que dicen, pues no hay propósito. Estamos aquí al azar, aleatoriamente estamos aquí, no sabemos el porqué y cuándo, etcétera, etcétera. Pero sabemos intuitivamente que eso no es la verdad. ¿Sabes por qué? Alguien está al punto de suicidarse. Marcos, ¿qué vas a hacer? Pues adelante, hombre, porque no importa, porque no hay propósito. ¿Eso es lo que vas a hacer? No, él no va a hacer esto y 90, no sé cuánto porcentaje de la gente fuera de aquí tampoco van a intentar parar este proceso para que la persona no... ¿Por qué lo hacen? Si no hay propósito, si simplemente hemos evolucionado de, no sé, microbios, ¿por qué? No hay una razón de hacerlo, de disuadir a esta persona de tomar su vida, etcétera, etcétera. Hay muchos, intuitivamente, cuando hablamos del tema de la culpabilidad, sale por todas partes. La gente sabe que son culpables. No quieren admitir mucho verbalmente esto porque no quieren, tampoco quieren lo de la condenación de que alguien va a juzgarle, que tiene el poder de juzgarle. Pero allí está. Entonces, esta parte habla mucho de esto. Intuitivamente sabemos sobre la moralidad, sobre la culpabilidad, muchas cosas. Y algunos argumentan mucho sobre esto, defendiendo la fe cristiana, porque la Biblia habla de todo esto y nos da respuestas. Ok. En este libro, tengo que correr. En este libro, en capítulo 8, nada más, se titula Los indicios de Dios. Y él empieza a dar indicios de la existencia de Dios, la razón de Dios. ¿Por qué por qué hemos concluido los cristianos? Los cristianos sabemos que Dios existe porque dicen Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y sigue, y luego dice en versículo 3, y Él dijo, sea la luz, y fue luz, o era luz, ¿no? Entonces sabemos que es como es, porque
la revelación supera el conocimiento humano, humanismo. Dios está aquí primero y luego el ser humano. Y lo que han hecho hoy en día es todos estos científicos y toda esta gente erudito de nuestras universidades han subido arriba. Y Dios está aquí. Y nosotros no creemos eso, creemos lo que dice la Biblia. Esa es la diferencia. Pero Él está dando para algún inconverso, alguien que dice, dame una muestra, un indicio de que realmente Dios existe, una razón absolutamente irrefutable de la existencia real de Dios. Dame uno. Entonces Él empieza hablando del estallido misterioso, the Big Bang, ¿no? Una explosión en el pasado. Sabemos ahora que los científicos nos dicen que el mundo sigue expandiendo, o el universo expandiéndose. Ya, sigue así. Entonces, eso nos da la idea, sencillamente, de que había un principio. La gran pregunta es, ¿qué era antes del principio? Y ahí empezamos, ¿o qué causó? ¿Qué causó este estallido misterioso? Y él habla mucho de ello aquí. Él dice, los individuos de mente más racional se han sentido siempre fascinados por la cuestión, ¿cómo es que existe algo y no justamente lo contrario? Cuestión que se ha hecho más interesante todavía con la teoría del Big Bang. ¿Existe evidencia suficiente como para asegurar que el universo se está expandiendo en forma explosiva y hacia el exterior a partir de un único punto? Y luego habla y habla de eso. Y es muy interesante lo que dice, pero lo importante de recordar es que sí apunta a una causa antes de aquella explosión, ¿no? Sí. Apunta a esto. Y hay mucho que podemos decir y él habla de eso. No, ninguno de nosotros estuvimos allí. Francis Collins dice aquí que ocurrió, y él es supuestamente creyente. Él dice, ocurrió hace 15 billones de años. ¿Cómo sabe él eso? No lo sé. La alfombra cósmica de la bienvenida, quizás eso es otro indicio muy importante. Y lo que está diciendo es que cuando empiezas a analizar la Tierra, lo que veis es que tiene, como él dice aquí, unos parámetros notablemente estrechos. Ahora bien, voy a empezar desde el principio. Para que la vida orgánica pueda existir en la Tierra, el planeta Tierra, las regularidades fundamentales, el Sol sale, todos los constantes, gravedad, etcétera, etcétera, y las constantes de la física, la velocidad de la luz, la constante gravitacional, el empuje de las fuerzas nucleares débiles y fuertes, han de tener y mantener valores que en su conjunto queden limitados a unos parámetros notablemente estrechos. Ahora bien, la probabilidad de que esa calibración tan perfecta y ajustada ocurra por pura casualidad es tan escasa como para ser considerado estadísticamente irrelevante. ¿Ok? Y lo que tengo un artículo aquí sobre los 15 constantes de la Tierra. No sé dónde está. ¿Qué son los constantes? Velocidad de luz. Es 186.000 por segundo, ¿no? Y luego carga de electrones. Ok, estos siguen en su, ok. Dice en 2 de Pedro, yo creo que la razón que el mundo como conocemos, el mundo se va a quemarse, es porque Dios, con su palabra,
sustenta todo esto. En el momento que Cristo dice, cambia, ¡fuf! Y luego tendremos nuevos cielos, nuevo cielo y nueva tierra. Y luego constante gravitacional, y luego la constante de Planck, y hay más que 15. Y sigue, constante de gas. Lo que quiere decir es, como en el vídeo de la Tierra, el planeta privilegiado, es casi como alguien estaba aquí antes que llegamos nosotros, dándonos la bienvenida, había creado una casa, un hogar, exactamente para los seres humanos. Científicamente, cuando lo analizamos objetivamente, y hasta Stephen Hawking dice en este sentido, las probabilidades en contra de que el universo como el nuestro sugiere a partir de algo parecido al Big Bang son tremendas. Personalmente creo que encontramos ahí unas muy claras implicaciones religiosas, él tiene que admitirlo. Sería muy difícil de explicar que el universo haya hecho su aparición de ese modo, a no ser por un acto externo y voluntario por parte de un Dios, esto es Stephen Hawking hablando, que tuvieron en mente crear a seres como nosotros. Y esto es otro indicio, ¿ok? Luego, la regularidad observable de la naturaleza es otra cosa. Hay muchas cosas, no recuerdo ahora, pero el agua hierve ¿con cuántos grados? 100. Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y podemos seguir y seguir y seguir con estos. Y estos son realidades observables de la naturaleza. Y uno para a pensar y los científicos saltan, no quieren hablar mucho sobre esto. Pero en nuestro mundo, el planeta Tierra está lleno de esas cosas regulares, observables. Y la pregunta es, ¿por qué es así? ¿Por qué saben que el sol saldrá? ¿Por qué? Cada día durante la estación del año que corresponde a que el minuto, el segundo, lo saben ahora. ¿Por qué es así? Etcétera. Todo apunta a un diseñador inteligente. Y él habla de esto y es muy bueno. Capítulo 8. Si no puedes comprar el libro, busca capítulo 8 de La razón de Dios. Y luego habla del indicio de la belleza. Es algo que no pensamos, pero Leonard Bernstein, cuando él pensaba de la música de Beethoven, decía esto. Y eso realmente habla de que ¿por qué el ser humano, cuando ve a un puesto del sol sobre el mar, se siente ahí y dice, madre mía, esto es fantástico? Qué belleza, no sé cómo tú lo dirías en español, pero es impresionante. O una montaña con nieve ahí arriba, temprano por la mañana cuando está clara, y tú puedes verlo. Dejar, ok, muy bien. Del cielo, el segundo, ok. Well, él dice aquí, Leonard Bernstein, el ser humano es así. ¿Y por qué? Si somos nada más que una conglomeración de accidentes, mutaciones y todo esto, entonces ¿por qué somos así? Apreciamos literatura, apreciamos arte, apreciamos todo esto, la belleza, el amor. Y Leonard Bernstein dice esto, cuando Beethoven tocaba, dice, melodías, fugas, ritmos, dejémoslos para los el ruso, y los Heinrich Smith y los Ravels. Nuestro muchacho, refiriéndose a
Beethoven dice, nuestro muchacho es el que ofrece la buena mercancía, la creada en el cielo, la que tiene el poder de hacerte sentir al terminar de escuchar, algo va bien aquí en el mundo. Y luego habla de un hijo, en otra ilustración aquí habla de John Updike, un escritor, habla en un relato corto de un niño que ve las plumas, o primero dice a su madre que no cree que hay un Dios, etcétera, etcétera, y luego más adelante en la historia se siente un día delante de un paloma y empieza a mirar las plumaje milimétrica en su ala, y ese mismo adolescente se siente abrumado ante la certidumbre interna de la existencia de Dios que preside por detrás de la creación y que le permitirá vivir por eternidad. ¿Por qué las cosas son así? Y especialmente en la belleza, hay muchas cosas, el amor, gozo, belleza, son sentimientos que en ninguna forma van a poder satisfacernos. Y hay este anhelo, los deseos dentro de nosotros, decía Agustino, no cumplidos, que anhelamos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Igual siempre decimos los cristianos que Dios nos ha creado con un vacío. Y solo Jesucristo puede llenar este vacío y sentimos algo de satisfacción. Y mucha gente, tú puedes ver vecinos y familiares y personas buscando llenarlos con otras cosas. Pero todos estos, la acumulación de todo esto, son cosas que observamos con nuestros ojos y con nuestras mentes en nuestro mundo y nos lleva a una conclusión sensata, que sí existe Dios. Y este libro trata un poco de esto y te ayuda un montón estudiar la apologética porque aprendes más de cómo hablar con la gente. En un sentido, gente que no quieren hablar de la Biblia para nada. Y luego entramos en la química y esto, y tengo otro capítulo. Esto es capítulo, no recuerdo el capítulo aquí, pero es un capítulo de un libro de Casey Luskin, que trabaja en el Instituto Discovery en Seattle, Washington. Y él, ¿cuántas veces has oído de que nosotros hemos salido de una sopa primordial? Espontáneamente, los químicos que estaban allí se explotaron y ¡puf! Tenemos el ser humano, ¿no? Realmente, sí, Stanley Miller, no podemos hablar de todo eso, pero Stanley Miller empezó esto en 1953. Y lo que pasa es que todas sus presuposiciones para su experimento en el laboratorio eran erróneos. Al final no pudo ser, y lo saben, porque la evolución química estaba bajo agua y los ácidos amínicos no podían formar proteínas de ninguna manera. Entonces, empezaron ahí, fracaso número 1. No hemos salido de una sopa primordial. Número 2, rápidamente empezaron a pensar que tenemos que, de alguna forma, con el código genético, con RNA y ADN y todo esto, vamos a llegar ahí. El problema con esto es que las mutaciones casi siempre destruyen el organismo. 99.999999. Cuando hay una mutación genética, termina en la destrucción. Entonces, no funcionaba tampoco. Y luego el tercero, hoy en día, tengo un buen artículo aquí se llama, Salmo, citado de Salmo 139, pero es un artículo sobre Michael Behe, es un científico católico, y él es el que
primeramente empezó a hablar de la complejidad irreducible. Y ellos, básicamente la idea, explicado por un sencillo hombre como yo, es que con sus microscopios muy potentes, dentro de las células podían ver los procesos, podían ver lo que estaba sucediendo y cada vez veía como pequeñas máquinas moleculares que producían muchas cosas. Y todo era muy complejo. De hecho, las piezas de estas máquinas o fábricas, tú puedes pensar en una fábrica, no es posible que evolucionaron las piezas. No, todas las piezas tienen que estar juntos, ya funcionando, y se llama la complejidad irreducible. ¿Y apunta a qué? Un diseñador, y podemos seguir y seguir y seguir con estos ejemplos, y hasta aburrirnos. Y hay más, y hay más, y más. De la física, de la química, de la astronomía, no hemos hablado de las estrellas y las cosas que han... cada vez, cada 5 años o 2 años, tienen que cambiar lo que habían dicho. No, nuestro universo es exactamente así. Y ahora, no es así. Porque cada vez que el ser humano cree o fabrica un microscopio más potente, entienden que realmente no han entendido mucho hasta ahora. Entonces, todo esto son indicios de que hay un diseñador inteligente y nosotros creemos que es Dios, que nos cree, nos ama, etc. Ok. Y hay muchas otras cosas que podemos hablar. Si quieres verlo, cada martes por la tarde, a las 8 de la tarde creo que, emiten una conferencia sobre el diseño inteligente o realmente creacionismo. Y son científicos hablando, son muy, muy buenos. Ok, transición. Todo esto es importante, tiene su importancia, pero más importante de esto son conceptos para mí, la Biblia. La revelación, este libro, es más importante que cualquier cosa ha escrito un ser humano. Cervantes, me da igual. Shakespeare. La Biblia supera millones de veces lo que el hombre puede concebir en su mente, y el 1 Corintios lo dice muy bien, ¿no? Y no vamos a mirarlo. Todas las personas, es otra cosa, cuando tú piensas bíblicamente, dejas atrás todos los indicios y todas las cosas que observamos, pero la Biblia dice que los seres humanos saben muy bien en sus corazones que Dios existe, porque Dios está cada día emitiendo un mensaje. ¿Okay? Es un mensaje silencioso, es un mensaje de la naturaleza que Dios ha creado. Y luego cuando llegamos a Romanos 1, que dice allí en versículos 19 y 20, dice eso: porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Lagos, árboles, estrellas, todo esto. De modo que no tienen excusa. Entonces, realmente, cuando vamos a evangelizar, cuando estamos defendiendo nuestra fe, nunca pienses que, aunque un ateo dice, no hay Dios, él en su chip, según Eclesiastes 3:11, él sabe que no es un perro. Y él sabe que Dios existe. Porque Dios ha programado en nuestro chip,
esto es lo que la Biblia enseña. Y dice, de modo que no tienen excusas. La información está allí. Los hombres pecan mucho y sí, sus corazones son endurecidos y cosas, pero sí, saben. El Evangelio es el único mensaje que salva. Tú puedes saber todas estas razones, leer todos estos libros, explicarlo muy bien, toda la evidencia que apunta a la existencia de Dios y que Cristo vino como el Mesías, el ungido del cielo y todo eso. Pero solo hay un mensaje que salva a las personas, es el Evangelio. Que Dios, que nos ama, y es otra gran mentira que dicen hoy en día, que Dios es injusto y que Dios no nos ama. No, Dios nos ama mucho. Y la muestra de su amor, es como el pastor ha dicho en Romanos 5:8 hoy, es que Él envió a su Hijo para pagar nuestra deuda en la cruz de Calvario, y Él fue crucificado allí, murió, fue sepultado en la cueva de José de Arimatea, y luego 3 días después se resucitó de entre los muertos, y mucha gente le vieron. Evidencia. Entonces, esto es lo que salva a las personas. Quizás tendrás que usar muchos de estos argumentos de la apologética, muchos de estos indicios, para llegar allí con una persona para compartir el Evangelio con ellos. Pero recuerda, lo que salva a las personas es el Evangelio. Y parte del Evangelio es la condenación. Piensas en Juan 1. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Y Dios está airado contra los hijos de desobediencia que no quieren admitir que Jesús es el Salvador del mundo. Y luego Dios usa hombres para encarnar y comunicar las buenas noticias. Él quiere usar vosotros. ¿Ok? No tenemos que ser expertos en todo esto, pero Él quiere usar nosotros en ese proceso. No simplemente otras cosas. Sean cuáles sean los elementos de tu defensa personal, de la fe cristiana, no hay una mejor apología que una vida transformada por la gracia y la verdad de Jesucristo. Tu diligente entrega a Jesucristo en amor y obediencia habla volúmenes a los familiares y amigos y compañeros de trabajo. La gracia abundante de Dios en ti comunica claramente a los demás. Y eso, Dios quiere usarnos a nosotros. Y quiere usarnos transformados por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, para que seamos más y más como Jesucristo. Eso es lo que quiere hacer. Y hoy en día vivimos en un mundo muy oscuro y necesitamos ser sal, ser la sal y la luz del mundo, ¿no? Y, y en nuestra lucha de ganar más almas deberíamos recordar a menudo que el único mensaje que alcanza el corazón depravado de los pecadores es el Evangelio. Hablar de Cristo, hablar de tu amor para Cristo, hablar de el gran amor de Dios que te alcanzó, como el pastor estaba hablando hoy por la mañana. Realmente David, una de las razones que David es tan importante en la Escritura es porque es un tipo de Cristo. Es una figura de Cristo. Hizo lo mismo que David. David lo hizo con Mefiboset. Y Cristo lo hace con nosotros. Tullidos, ¿no? Decía el pastor. En nuestros pecados totalmente separados de Dios, sin esperanza, sin Dios en nuestro mundo, como dice en Efesios 2. Pero Dios, que nos ama, envió a su Hijo para salvarnos. Los argumentos apologéticos son útiles para reforzar nuestra confianza en el Señor Jesucristo, pero pocas veces son decisivos, definitivos. Pocas veces.
Dios sigue usando hombres que viven y predican a Cristo como Señor y Salvador. Vamos al final a 1 de Pedro otra vez. Y con esto terminamos. Cami, ¿puedes ir a...? Ya. Y 1 de Pedro 13 capítulo 3, versículo 13 al 16, y luego el bosquejo en el próximo. Cami. Y ahí dice él en versículo 15, sino santificad a Dios el Señor, o sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Esto es donde debemos empezar. Si vamos a ser buenos apologistas, en vez de estar temerosos de la gente y sus argumentos y que nos van a rechazar, debemos apartar. Realmente la palabra debería ser entronar a Jesucristo en nuestro corazón. Esto es quien sirvo. Y estoy sirviendo a Él. Entonces esto es para empezar a hacer las cosas bien. Es que Cristo está en el trono de mi corazón y yo voy a servirle a Él. Voy a decir su mensaje. Y voy a agradarle a Él. Digan lo que digan la gente fuera de aquí. Digan lo que digan. Preparados, estando siempre preparados, debemos preparar, debemos saber algunos pasajes de la Biblia, debemos quizás leer un libro como de Tim Keller, La razón de Dios, que habla de pasajes y otras cosas, o un libro como esto de Lee Strobel, el caso del Jesús verdadero, y luego comunicar, como dice aquí, siempre preparados para presentar defensa. Comunicar. Hablar el Evangelio a la gente de una manera lógica, explicando por qué Cristo tuvo que venir y por qué nosotros somos pecadores, qué ha pasado, quizás tendrás que regresar al jardín de Edén. Y el próximo cambio, números 4 y 5, de esta manera, pero siempre debemos, según Pedro aquí, debemos presentar nuestra defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, no queremos ganar el argumento, queremos ganar las almas. Y algunos de nosotros, gente como yo, a veces yo quiero ganar el argumento. Y no es correcto. Realmente debemos querer ganar la persona a Cristo. Y entonces tenemos que ir con mucho más paciencia, con mucho más mansedumbre, con mucho más respeto. A veces callarnos. Ya. Y luego, versículo 16 es la base de todo, es que si no estamos viviendo una vida como la vida cristiana de valor, pues realmente no tenemos nada que decir a nadie. Y como él dice en versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran siempre nos acusen de cosas, de vosotros como de malhechores. No somos malhechores, no debemos ser malhechores. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Lo que tenemos que hacer es vivir correctamente, obedecer al Señor, amar a los demás, ser humildes, decir la verdad con firmeza, y Dios va a usarnos. Y entonces esto es mucho más importante que todos los argumentos, indicios y otras cosas de la apologética. Dios quiere usar a nosotros. Oremos. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Comentario? Ok, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio de ser hijos suyos, de haber sido reconciliados por la sangre de Cristo. Redimidos de nuestros pecados, Señor, pero también tú nos has dado la responsabilidad de
ser sal y luz aquí en este mundo, de llevar el Evangelio a otras personas. Ayúdanos, Señor. Estamos estudiando la apología para ser más conscientes de nuestra tarea, nuestra responsabilidad, nuestro encargo de ser testigos del Señor. Ayúdanos a no fracasar, Señor, y cuando fracasamos, Señor, perdónanos. Pero ayúdanos a ser como nuestros hermanos a lo largo de la historia. Muchos hermanos nuestros han sido testigos fieles. Por eso hoy en día somos cristianos. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén.